Para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde un poco de los trabajos que hemos venido realizando desde hace, quizás en mi caso, 5 años y en casos de otros colegas, alrededor de 10 años de trabajo de investigación sobre esta herencia africana en El Salvador. Muchas veces en El Salvador la gente dice, en el común colectivo, no, en realidad en El Salvador nunca hubo esclavos, o si hubo fueron bien poquitos, y como no tenemos costa atlántica, pues no existe. Pues déjenme decirles que son de los grandes mitos que nosotros tenemos en el país. Yo les voy a demostrar un poquito con la ponencia breve, porque yo podría pasar hablando horas y horas del tema y cada vez se descubrirían nuevas ventanas para nuevos conocimientos. En realidad, quiero que nos enfoquemos sobre todo a hablar de este antiguo reino de Guatemala, donde San Salvador era parte de este reino. La verdad, hablar de esto tiene que llevarnos a un punto importante, es cómo van a llegar. En realidad, los africanos, los primeros africanos que nosotros podemos evidenciar en documentos históricos, uno de ellos obviamente es el lienzo de Cauquecholan, donde aparece un africano con su traje tribal, que está llegando a la zona occidental del país. Lastimosamente, el documento pictórico pues, está arruinado de la Carta de El Salvador y no sabemos realmente a dónde llegó, pero sí nos empieza a dar los primeros indicios de que estas personas están llegando acompañando a los conquistadores europeos. No solamente están llegando a través de las migraciones forzadas, sino que este podría ser un primer acercamiento de este grupo cultural étnico. Luego tenemos estos grupos culturales. En el caso de El Salvador, dentro de los documentos consultados hasta el momento, podemos identificar a mandingos y a gente proveniente del Congo. Cuando nosotros en los documentos coloniales encontramos actas o documentos de compras de esclavos o de africanos esclavizados, que esa es la palabra correcta, podemos encontrar proveniente fulanito mandinga, Joseph del Congo, Juana de Senegal. Entonces empiezan a darnos como luces de la procedencia de estos grupos. Recordemos que África también tiene una diversidad étnica y cultural que llegó a esta región y que de alguna forma a donde vamos llegamos y trasladamos nuestra cultura, no la dejamos aparte, en realidad retomamos elementos y nos vamos adaptando poco a poco a esos nuevos espacios de residencia. Hablar también de esto nos tiene que llevar al comercio de africanos esclavizados. Generalmente estamos hablando de este comercio transatlántico, todo el mundo en los documentos va a encontrar este tipo de datos. Sin embargo, en el caso de la región del Pacífico, encontramos el comercio que venía de Valparaíso, subía al Callao, luego llegaba a Portobelo, luego a Acajutla, que es el lugar que nos interesa. También en el Realejo de repente hubo un par de documentos que hemos encontrado que también se comercializaba a estas personas, y luego subía a Acapulco. Nosotros el año pasado hicimos la primera jornada de estudios centroamericanos, afrocentroamericanos, enfocados en la costa pacífica, porque en realidad toda la costa pacífica de Latinoamérica tiene población afrodescendiente. Sin embargo, por el imaginario que yo les comentaba hace un ratito, siempre lo vemos en el Atlántico. Hay que tomar en cuenta que tanto las del Atlántico como las del Pacífico tienen elementos culturales diferentes, aunque en algunas cosas van a coincidir, obviamente. Pero la idea nuestra ahora es enfocarnos en Centroamérica. Mulatos. ¿Quiénes van a ser los mulatos? Pues van a ser los hijos de, según los cuadros de casta, obviamente van a ser los hijos de los españoles con las africanas. Pero en el caso de El Salvador, toda la vida hay algo distinto. ¿Y quiénes son los mulatos acá según las fuentes consultadas? Pues los hijos de las africanas y los africanos, ya sea con españoles, con indígenas, con judíos, con chinos, todos aquellos que no pertenecían a un grupo o al otro, eran los otros, los que no podíamos clasificar. A esos los vamos a identificar como mulatos. Me decían la semana anterior, también me pareció bien interesante, en el Congreso de Jóvenes Afrocentroamericanos, que para ellos esta palabra se parece mucho a una garífuna que quiere decir ladino. Entonces volvemos a caer en el mismo tema de que van a ser aquellos que no van a ser parte de nuestra identidad por pigmentación, por cultura,
por lo que ustedes quieran llamar. Entonces, esta identificación nos tiene que llevar justamente a esto. En el cuadro de castas, si regresa por favor. Gracias. En el cuadro de castas justamente estamos viendo estas relaciones. Fíjense que cuando ustedes se meten a buscar en internet este tipo de imágenes pictóricas, van a encontrar una diversidad también, no solo de las combinaciones genéticas, por así llamarles, sino también de los diferentes tipos de trabajos que estas personas realizaban. Hay muchos documentos que también Pedro Escalante Arce, que es uno de los que empieza a hablar de esta temática en el país, empieza a describir, según documentos, cómo en Sonsonate van a haber un montón de esclavos y mulatos y mulatas vendiendo en las calles y que van a convertirse en estos pregoneros de la ciudad. Yo le decía hace un ratito a alguien que me estaba entrevistando y le decía, en la cotidianidad podemos ver elementos africanos que no sabemos que tienen ese origen, a lo mejor algunos sí lo saben. Por ejemplo, esta idea de pregonar y de vender en la cabeza con el canasto es un elemento africano. El indígena, el prehispánico, no va a vender así. Si ustedes ven los códices, los indígenas tienen una forma distinta, que es aquella que van a cargar en la frente, van a tener algo, van a ir cargando en la espalda, que viene de la frente del soporte, entonces es diferente. Además, las indígenas en aquel momento no van a estar pregonando tampoco, es algo totalmente diferente, hablando de elementos culturales. Dentro de todo este universo colonial, el añil es un elemento bien importante. ¿Por qué? Resulta de que es el lugar donde los descendientes de estos africanos esclavizados van a empezar a trabajar, van a desarrollarse. En el área rural es el espacio donde van a ocurrir acontecimientos importantes. Uno de ellos, que más adelante lo voy a mencionar, va a ser el cimarronaje. Pero en áreas urbanas, pues hombres y mujeres van a estar enfocados más que todo en el trabajo de las casas, como amas de leche, mujeres negras, obviamente mulatos que van a cuidar niños, las cocineras, las molenderas, las vendedoras de carne. El ganado está bien asociado también a este grupo cultural. En el caso de lo rural, voy a regresar, pues se están enfocando en el añil, se están enfocando en las minas, también en el cultivo del cacao, por poner un par de ejemplos nada más. En realidad, hablar del Salvador en aquella época es remontarnos a estas imágenes. Encontramos para el siglo XVII datos que ya van comprobando la población mulata, descendiente de africanos esclavizados para ese momento. Entonces tenemos un porcentaje interesante en la zona occidente, abarcando Tiquisaya, Huachacuán, Chalchuapa, Metacán, Texistepeque y la villa de Santa Ana. Luego tenemos Armenia, Sonsonate obviamente va a tener población por el puerto de Acajutla, Zacatecoluca y Santiago Nonualco por el añil, San Salvador no podía quedarse atrás y San Miguel de la Frontera también va a tener un alto porcentaje de población afrodescendiente. En realidad, hablar de estas poblaciones tiene que llevarnos también a un lugar importante, que es la Vía de la Santísima Trinidad. ¿Qué ocurre en este espacio? Pues obviamente, como tenemos cerca el puerto de Acajutla, es donde se va a generar un comercio interesante. También es una de las ideas que yo he ido planteando de todas las investigaciones que he realizado, porque me enfoco más que todo en elementos religiosos asociados a población negra en El Salvador. Y resulta de que los datos que me van arrojando, los trabajos que he hecho, me llevan a entender que hay influencias religiosas y culturales provenientes de Sudamérica. Cuando yo les mostraba el mapa antes de cómo llegaron por los puertos, resulta de que van apareciendo ciertos cultos importantes y uno de ellos se va a establecer acá, y es el caso de Santa Ifigenia, del que les voy a hablar más adelante. Pero en toda esta zona van a tener población alta. Por ejemplo, los dominicos del Sonsonate fundan un pueblo, que es el pueblo del Santo Ángel, conocido como ahora el barrio El Ángel, donde van a tener una población grande de mulatos que están trabajando dentro del ingenio de hierro de los dominicos. Entonces, esta idea de tener un espacio económico y a la par tener una población que es la que trabaja en esa zona, también la vamos a ver en San Jerónimo, Guatemala, donde tenemos el trapiche y al lado la población negra. Siguiente. Como voy corriendo con el tiempo, Gálvez y Corral en 1740 acrecenta estos datos que nos parecen muy interesantes también. Si vemos, los indígenas todavía tienen una población alta y sobrepasa a la de mulatos, que van a ser los mestizos y ladinos, y los españoles van reduciéndose.
En realidad, hablar de esto también nos tiene que llevar a comprender cómo van creciendo las poblaciones, cómo van desarrollándose dentro de cada uno de los contextos. Estamos más seguros que ese tipo de población se va a ir en aumento en las zonas rurales. Posteriormente, van pasando los siglos y la población va teniendo esta misma dinámica política, social y cultural, y llegamos al proyecto de Estado-Nación durante el siglo XIX. Esta foto que ustedes ven es interesante porque es una foto salvadoreña, creo que algunos ya la conocen, siempre la utilizamos, porque es justamente para evidenciar esta población dentro de El Salvador. Esta fue tomada en la zona de Usulután, no se sabía a ciencia cierta dónde está ubicado el lugar, pero eran personas que trabajaban en las fincas de café. Entonces, empezamos a ver también, posiblemente se trate de una migración no proveniente de los africanos esclavizados, sino de otras migraciones que se van a ir dando a lo largo de los siglos. Hay ciertos investigadores en la actualidad aquí en el país que están hablando de 4 migraciones diferentes. En realidad hay unas que todavía no se han podido comprobar, pero estamos en ese proceso de consulta de fuentes para que nos lleven a comprender este proceso. El Estado-Nación trajo esto, fíjense bien, este es un mapa que se elaboró contabilizando 200 años. Desde que Gutiérrez y Ulloa presenta estos datos en 1809 hasta el momento del 1807, perdón, hasta el momento del censo. Resulta que en el censo, en el último censo nacional, aparece un dato interesante, y eran 7.444 personas que se autodefinían negros. Esto nos generó una gran pregunta: ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Bajo qué criterios se están autodescribiendo? Si nosotros tomamos en cuenta el color azul, que es el de los mulatos, los descendientes de aquellos africanos esclavizados, y lo comparamos con el rojo, que es el del censo, vamos a ver que en todo el territorio salvadoreño aparece esta población. En el caso de Huachacuán y Sonsonate no van a aparecer porque obviamente eran parte de Guatemala, no eran parte de la Villa de San Salvador ni de la Santísima Trinidad. Entonces habría que ir a buscar y corroborar esos datos y confirmar que obviamente también ahí había una población afrodescendiente. Hablar de esto también nos tiene que llevar a entender que durante todo este proceso del Estado, como todos vamos a ser iguales, todos vamos a ser parte de una república, ya no va a haber indios, españoles, negros, judíos, nada, o sea, todos vamos a ser iguales, y entonces va a desaparecer esta categorización que se va desarrollando durante la época colonial. En realidad todavía hay algunos documentos a finales del siglo XIX que presentan fulanito de tal, mulato, fulanita de tal, mulatos, pero libres. Quiero aclararles este punto. En realidad, en el caso del actual territorio salvadoreño, desde el siglo XVII encontramos mulatos libres y muy pocos esclavos. Quizás acá la libertad se dio mucho antes, incluso que en Estados Unidos, y no lo hemos tomado en cuenta. De repente hay que ver ese tipo de procesos que se van a desarrollar, y como la gente en su imaginario piensa que todo lo de avanzada viene del norte y todo lo mejor viene del norte, pues vayamos quitándonos un poco esa idea y viendo otros elementos que pueden ayudarnos a comprender por qué los mulatos van a ser una clase política, social y económica importante durante el siglo XIX. En realidad, hablar ya después de 200 años de las poblaciones afrodescendientes en El Salvador nos tiene que llevar a buscarlos, a regresar a un proceso de autorreconocimiento, que en realidad ese es el trabajo que estamos desarrollando. Ya a la gente le estamos contando el cuento de cómo fue, cómo llegaron, a qué hora llegaron, qué hicieron, de dónde venían. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a preguntarle a todos: ¿de dónde viene usted? ¿De dónde vengo yo? Empezar a cuestionarnos a nosotros mismos. Yo le decía a alguien, porque de repente un día en una conferencia me dijo: mira, yo soy colocho y soy afrodescendiente, y le dije: ah, mira qué interesante, pero resulta que no todos los colochos son afros, ni todos los cabellos lisos vienen de procedencia indígena o española. Entonces habría que preguntarnos a nivel familiar si alguna persona que tiene rasgos o pudo haber tenido rasgos africanos o de descendientes de africanos. Así es como muchos hemos llegado a esa conclusión. Entonces, todos los que investigamos, a excepción de Pedro Escalante, creo yo, todos estamos aquí porque empezamos a descubrirnos a nosotros mismos que teníamos una herencia africana en nuestra familia. Yo de verdad les invito a ustedes para que se cuestionen. A lo mejor de repente hay alguien por ahí que es afro y no se ha dado cuenta.
Voy a ir rápido porque me dijeron que tengo poquito tiempo. Las herencias culturales en la actualidad. Siguiente. 3 santos populares, o santos patronos, o santos, como le quieran llamar. En el caso de los mulatos teníamos a Santa Efigenia o Ifigenia, San Benito de Palermo y a Martín Porres. Cada uno va a sustituir al otro. Efigenia es una de las mujeres negras africanas que llega a ser parte de este grupo de santas del cristianismo primitivo que aparece también, que es una mujer descendiente de África, que fue esclavizada y que, bueno, los africanos empezaron a identificarse con ella y crean un culto religioso cristiano a partir de este ícono, se van a identificar con ella. En El Salvador solo he podido identificar 3 lugares durante la época colonial donde aparece. Uno es San Salvador, que todavía la sigo buscando dónde estaba o dónde está, tiene que estar la imagen en algún lugar. Otro en Sonsonate, que era el barrio El Ángel, del que yo les hablé hace un ratito, y el otro está ubicado en donde hacen las pupusas de arroz, ¿se han ido el nombre? Olocuilta, gracias. Y bueno, San Benito de Palermo también es contemporáneo de Santa Efigenia, va a aparecer en un montón de lugares del país, pero en un estudio realizado hace poco por nosotros nos dimos cuenta de que el culto más fuerte que se ha conservado hasta el día de hoy está enfocado en lo que antes era el antiguo curato de Areguayquín, que abarca parte de Usulután y una parte de San Miguel. Ahí la gente todavía sigue rindiéndole culto. En realidad creo que es una de las expresiones afro más interesantes del país, porque ellos mantienen la música, tienen la danza de los tabales, que el tabal es el tambor. Creo que bueno, ahora ya no utilizan tambores, hay que ir resignificando y modificando la tradición según ellos. Y ellos le danzan al santo como para pedirle o para darle agradecimientos por algo que les ha brindado. Nosotros pudimos identificar 2 variantes dentro de este culto. Una es la variante enfocada a aspectos netamente familiares y otro a espacios, sobre todo de la iglesia cristiana, de la católica, que nos llevaría a entender que son públicos y privados. Según algunos investigadores de la temática, el culto que se va a generar en espacios familiares tiene que ver con estas ideas del cimarronaje, que eran todos estos esclavos que huían del régimen colonial establecido y se iban a los cerros. Entonces, esta gente tenía sus propias formas de vida, sus propias normas, leyes, ellos vivían diferente a los demás. Entonces, es posible que al ustedes tener el contacto con esta danza puedan entender que se trata todo de un festejo, de una celebración, pero desde el punto de vista popular y no del religioso sagrado establecido por la iglesia. Entonces tenemos unas variantes bien interesantes que creo yo valdría la pena, si algún día pueden ir a Areguayquín, los puedan ver. Y luego el culto Martín Porres, pues que viene a sustituir a San Benito de Palermo durante el siglo XIX, y es donde en el caso de San Alejo encontramos que según la tradición oral, a inicios del siglo XX, la gente todavía sacaba a Martín Porres durante las lunas llenas y el día más fuerte lo llevaban a la plaza, le hacían fogatas, le tocaban tambores y convivían con comida y ciertos tipos de bebidas que para ellos eran importantes. En realidad, esta es un poco las imágenes, para que vayamos rápido. Esta es la danza de los tabales, sacan al santo para bailarle, lo llevan al atrio de la iglesia y le bailan todo el día. Todo el día las mujeres pasan bailando. Fíjense que algo bien interesante de todas las tradiciones casi enfocadas al mundo africano en el país tiene que ver con mujeres, son ellas las que resguardan la tradición. La siguiente es la danza de la sanjuaneada en Conchagua, donde tenemos 2 personajes, uno negro, un hombre negro y una mujer negra, y un español, que es la representación, que él es el que lleva un sacabuche, que es uno de los instrumentos musicales provenientes de África también. Entonces, esta danza es más que todo un vals, y ellos invitan a los demás a que dancen con ellos. En realidad, las danzas enfocadas en el mundo africano en El Salvador son bien interactivas. Hace tiempo hicieron un festival de danza aquí en el país, en el Teatro Nacional, y era interesante ver cómo las danzas indígenas eran muy ceremoniales y estaban como muy tranquilas en todo su contexto, eran muy respetuosas. Entraron todas estas danzas de origen africano y era que sacaban a bailar a toda la gente de todos los espacios. Entonces es diferente, es un elemento mucho más festivo que no le quita aspectos ceremoniales porque ellos los conciben de otra forma.
La siguiente es la danza de la Negra Sebastiana en Tacuba, Huachacán. Hay dos danzas de la Negra Sebastiana, una en Izalco y una en Tacuba. La de Tacuba es importante porque en su parlamento habla que ella es la reina que viene de África, viene con los españoles, trae ganado, y entonces empieza a darnos todo un contexto que habría que analizar más a profundidad para entender la vida del mulato durante la época colonial y el siglo XIX. Las siguientes son imágenes así rapiditas de familias y personas afrodescendientes en el país, y como ya tengo bien poquito tiempo, solo les quiero cerrar con este. Esta es una imagen interesante porque es la primera vez que varios afrocentroamericanos nos reunimos en El Salvador como una forma de ellos hacia nosotros de darnos el soporte y visibilizarnos a nivel nacional. Cierro con esto, los afrodescendientes seguimos en el país, por favor cuestiónense quiénes son, pregúntense en algún momento de dónde venimos, si tenemos algún pariente, mirémonos a nosotros, preguntémonos qué hacemos a diario, qué consumimos a diario, cómo hablamos a diario, qué tipo de comida estamos cocinando en casa, usamos plátano, usamos coco, usamos yuca, de repente vísceras de animales. Recordemos que ese era el tipo de comida de las poblaciones negras y mulatas bien pobres de la época, y esa es una herencia que tenemos y que tenemos que seguir resguardando, identificarla obviamente, y tenemos que protegerla todos. Esto hablando solamente de elementos culturales. Y para finalizar ya, solo quiero decirles que no lo metí porque tengo muy poco tiempo, pero sería interesante que en la siguiente, si me invitan, podamos hablar de todos estos motines de negros y de rebeliones de cimarrones que se generaron en el país, que hay datos bien interesantes que están saliendo a la luz con personajes y héroes nuestros, reales, que combatieron hace mucho tiempo, tal cual tenemos a un Anastasio Aquino, como tenemos a un Feliciano Ama, por mencionar algunos casos. También hubo personajes africanos y descendientes de africanos esclavizados que le dieron un giro a la historia de El Salvador, entre ellas las mujeres del grito de independencia allá en Metacán en 1811, que defienden a sus maridos y que crean diferentes consignas. Yo les dejo con esa curiosidad para que ustedes también investiguen. Les agradezco su atención.